¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto aquí poderles saludar en otra transmisión más de ACE Consultores, aquí con la finalidad de poderles compartir información que les pueda servir. De antemano, pues una gran disculpa por la demora. Tuvimos aquí unos pequeños detalles técnicos que nos complicaron iniciar la transmisión. Pero bueno, ya aquí estamos en vivo y en directo para que pues ahí la gente que nos esté sintonizando, que pueda interactuar con nosotros, con todo gusto. Pues la finalidad es poderles pues despejar dudas, poderles atender inquietudes que tengan referente al tema pues de las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sin más ni más, nos arrancamos. Norman, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues estamos otra vez cada miércoles aquí brindándoles información a toda la gente para que esté enterada de lo que se está llevando a cabo y aparte pues compartir información nueva, ¿no? De que ahorita no sé si han escuchado que probablemente hay una iniciativa donde quieren bajar de 25 UMAS a 10 UMAS, no sé si lo han escuchado. Y pues vamos a tocar ese tema en un ratito. Ok, perfecto. Bueno, ven, hoy vamos a abordar el tema de la modalidad 40 como estrategia para mejorar la pensión. ¿Okay? Vamos a compartirles la presentación, información relevante de lo que es la modalidad 40, hay unos ejemplos del cómo se calcula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sin más y más, nos arrancamos. Bueno, pues aquí ya se está proyectando la presentación como tal. Vamos a ir compartiendo la presentación. De ahí los que tengan dudas, preguntas, con todo gusto pueden hacerlas en el chat. Y pues bueno, en la medida de lo posible, les vamos a ir pues respondiendo, ¿no? Bien, correcto. Pues bueno, como les mencioné, el tema modalidad 40 como estrategia para mejorar la pensión. Y pues bueno, vamos a hablar de qué es la modalidad 40 como tal. La modalidad 40 es una continuación voluntaria en el régimen obligatorio, ¿no? Comúnmente se conoce como modalidad 40, ¿no? Es un programa que tiene el IMSS dentro de su oferta, el cual tiene dos finalidades principalmente, ¿no? Una es para las personas que les hace falta seguir acumulando semanas, pues bueno, lo pueden utilizar para ir acumulando las semanas que les sean necesarias para adquirir el derecho a una pensión. Y el otro objetivo, que es por el que mayormente se ocupa, es para mejorar el salario promedio de los, bueno, pueden ser los últimos 5 años o las últimas 250 semanas, o pueden pagar los años que deseen, ¿no? Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, los años que se puedan pagar, pero obviamente con un salario elevado que permita, en consecuencia, mejorar el salario promedio para, en consecuencia, mejorar la pensión, ¿no? Este programa principalmente beneficia a los trabajadores de Ley 73. Sin embargo, no quiere decir que un trabajador Ley 97 no pueda adquirir este beneficio, porque se tiene el mito de que es eso, ¿no? No, los tienes Ley 97 no lo puedes adquirir. Y no es cierto, el de Ley 97 también lo puede contratar con el fin de poder seguir acumulando semanas, si así lo desea, para llegar a acreditar el derecho a una pensión, ¿no? Bien, ahora, ¿qué requisitos se necesitan para poder contratar la modalidad 40? Pues ya Norma nos va a platicar ahorita sobre los requisitos que hay que cubrir. Ok, bueno, vamos a hablar de los requisitos. Dice que haber cotizado al menos 52 semanas, obviamente 52 semanas equivale a un año.
que estén acreditadas en los últimos 5 años previos a la fecha de la baja. Segundo, que no hayan transcurrido más de 5 años a partir de la fecha de la baja. Otro punto importante, y no estar vigente con una relación patronal. El otro punto importante también es, se puede inscribir tomando en cuenta el último salario o superior al que tenía al momento de la baja. Otro, que se puede pagar de manera retroactiva siempre y cuando tenga menos de 5 años de la baja. Bueno, aquí estos ejemplos que hemos estado, ya lo hemos hecho con varios clientes y pues nos ha brindado muchas oportunidades al cliente, también al cliente como nosotros, para poder alcanzar una pensión. A veces, por ejemplo, pongo un ejemplo, si tiene que le faltan, tiene 250 y es ley 73, pagamos de manera retroactiva siempre y cuando cumpla con esta regla, y se paga de manera retroactiva los 5 años, casi los 5 años, y posteriormente a la fecha, pues ya que se refleje, y inmediatamente podemos hacer el trámite de pensión y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo marca la ley. Y pues hasta ahorita vamos a ir con un poquito más de información. Así es. ¿Qué es lo importante a tomar en cuenta al momento de contratar la modalidad 40? Y es donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ya mencionó Norman que hay que tener 52 semanas de la fecha de mi baja hacia atrás. Es decir, vamos a suponer que yo hoy causé baja, estamos a 11 de diciembre de 2024, ¿sí? De esta fecha hacia atrás, ¿sí? En los últimos 5 años cotizados, debo tener 52 semanas. Ojo, no tiene que ser 52 semanas continuas. Es decir, si yo en el lapso de estos 5 años acumulo 52 semanas, ya acredito ese requisito para contratar la modalidad 40, ¿sí? Y el otro, pues es claro, que de la fecha de la baja, sigo con el ejemplo, que hoy es 11 de diciembre de 2024, que obviamente de aquí hacia adelante no hayan transcurrido más de 5 años para poder contratar esta modalidad 40, ¿sale? Entonces, esos dos puntos son muy relevantes para acreditar el derecho o no a poderla contratar, ¿sí? Aquí estamos hablando de que hay dos formas de contratar a modalidad 40, ¿no? Una es la forma que le llamamos ordinaria, que es la que tú vas pagando mes con mes, ¿sí? Cada mes vas pagando tu modalidad 40 de aquí a futuro. Y la retroactiva, que es el espacio que queda de mi última baja a la actualidad, siempre y cuando no transcurran esos 5 años. Entonces se pueden pagar de golpe ese periodo. Si vamos a suponer que son 4 años, yo puedo pagar esos 4 años de golpe, ¿sí? Es un programa que tiene permitido el IMSS realizar, pero ojo, ¿qué implica el hecho de pagarlo de forma retroactiva? Implica que se tienen que pagar recargos y actualizaciones, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera encarece el pago de la modalidad 40 por el hecho de los recargos y actualizaciones. El que lo paga normal, de forma ordinaria, no tiene problema alguno con este tema porque es ordinario, está el corriente en los pagos, ¿no? Sin embargo, esta opción retroactiva mucha gente de repente la utiliza porque pues gana tiempo al tiempo, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo empiece a pagar mi modalidad de 40 de aquí a futuro y pasen 5 años, a lo mejor ya tienes los 58, 59, 60, ya estás pegado a la edad para retirarte y esperar más tiempo a pensionarte, a pagarlo de golpe ya tienes reflejado ese salario promedio inmediatamente, ¿ok? Cuando se contrata retroactivo, ¿sí? Es importante decir que es a partir de la fecha de la baja, de hecho, a partir del día siguiente de la baja, forzosamente se tiene que pagar a partir de ese día a la actualidad. Es decir, un ejemplo, si yo causé baja no sé, el 6 de marzo del 2020, por ponerle una fecha, ¿ok? Entonces yo tendría que pagar mi modalidad 40 a partir del día 7 de marzo del 2020 a la actualidad, que sería cubrir la cuota de diciembre del 2024, ¿sí? Este procedimiento se hace en una sola exhibición y es en el mismo día, es decir, hay que ir a la subdelegación del IMSS, a meter el papeleo correspondiente,
te generan las líneas de captura de todos los meses que tú vas a pagar y inmediatamente hay que ir al banco, pagarlas y comprobarle al IMSS que ya están cubiertas las cuotas. Entonces tiene un procedimiento el poder realizar esta modalidad 40 retroactiva y pues bueno, con todo gusto nosotros les podemos ayudar, que ya hemos hecho varios casos de estos y ya sabemos el camino para poderlo realizar, ¿no? Entonces, estas son las formas de contratar la modalidad 40 y los requisitos para poderla contratar, ¿ok? Ahora, los seguros que te cubre el hecho de estar pagando la modalidad 40, porque mucha gente dice, oye, pues yo sé que la modalidad 40 si la contrato no tengo el derecho al servicio médico. Y efectivamente no te incluye el derecho al servicio médico, ¿ok? Pero no quiere decir que quedas desprotegido o desprotegida en los seguros de invalidez y vida, del retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué pasa si tú llegas a tener estás pagando tu modalidad 40, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes los 60 años todavía y pasa un accidente y te dictaminan una invalidez. Bueno, si estás dentro de la conservación de derechos, si estás pagando tu modalidad 40, pues procedería una pensión por invalidez, ¿no? Aún no teniendo el servicio médico disponible. El de vida se refiere a que si llegas a fallecer, pues en este caso tus beneficiarios están protegidos porque procede la pensión por orfandad, por viudez, por orfandad y la de ascendencia en dado caso, ¿no? Entonces quedan protegidos tus beneficiarios legales en ese sentido. Y pues obviamente el de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, estamos hablando ya del tema cuando llega uno a los 60 años o hasta los 65 años en el caso de vejez y acredita los derechos ya a una pensión, ¿no? Entonces, aquí como dato importante, estamos recalcando que no incluye los servicios médicos hasta que te pensionas, ya tienes el derecho al servicio médico, porque por ahí también ha existido ese mito de que, bueno, si pagas tu modalidad 40, no vas a tener derecho al servicio médico. Efectivamente, mientras pagas la modalidad 40, lo recalco mucho, pero sí cuando te pensiones, sí vas a acreditar el derecho al servicio médico para ti y tus beneficiarios. Y pues bueno, Norman nos va a platicar ahorita de las opciones que hay para causar baja de la modalidad 40 cuando ya quiera dar paso uno al tema de la pensión. Ok, cuando contratas modalidad 40, puede ser de dos maneras. Puede ser de manera presencial y puede ser de manera pues, electrónica, ¿no? Ambas, ambas situaciones tienes que hacerlo mediante presencial. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacerlo mediante un escrito firmado por el asegurado solicitando su baja de modalidad 40. Eso, ¿qué implica? Que no te dan de baja inmediatamente. Puede pasar 5 días, un mes, dependiendo, ¿no? Dependiendo, pues más que nada, pues la factibilidad de la institución. Y otra manera para poder, pues causar baja de la modalidad 40, pues es dejar de pagar 2 meses del instituto y pues obviamente te van a dar de baja de forma automática. También eso lo utilizamos nosotros para subir ya sea la cantidad del pago de modalidad 40. Por ejemplo, si pagamos un salario mínimo que viene siendo en salario mínimo por parte del pagando la modalidad 40 y queremos aumentarla, obviamente, pues tendríamos que esperar 2 meses para poder aumentarla. Dejamos de pagar 2 meses y cuando nos volvamos a reincorporar, pero eso es para poder continuar. En el otro punto que es cuando el asegurado cause alta nuevamente en el régimen obligatorio con un patrón. Obviamente cuando pasas inmediatamente estás pagando modalidad 40 y por algún motivo te sale una oportunidad de trabajo, obviamente pasas de la continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Sí? Y eso, ¿qué es lo que conlleva? Obviamente, pues ya tienes una formalidad con el patrón, ya tienes aportaciones patronales y pues ya tienes una relación formal, ¿no? Y pues eso inmediatamente corta la modalidad 40 y pues puedes, ya sea que puedas continuar laborando o inmediatamente, pues más adelante puedes continuar, pues
tramitar la pensión, ¿no? Pues eso va a depender de la situación que uno esté. Correcto. Complementando lo que mencionaba Norman del hecho de cambiar el salario que registraste, efectivamente una es la que él mencionó, que es dejas de pagar 2 meses y cuando te reactivas puedes ya actualizar el salario. Pero ojo, cuando dejas de pagar no puede transcurrir más de un año del último mes pagado para poder reactivar esos pagos y continuar pagando. Si pasa más de un año, pierdes el derecho a la modalidad 40, ¿sale? Entonces, para poderlo recuperar, tendrías que volver a cotizar las 52 semanas para que luego puedas acreditar el derecho de volver a ingresar a la modalidad 40, ¿ok? La otra forma de actualizar el salario, porque pues bien sabemos que la UMA cada año se va actualizando, ¿ok? Entonces, cada año que se actualice la UMA, pues el tope va subiendo. Por ejemplo, este año es de 2,714, ¿no? Suponiendo que el otro año sube, no sé, a 3,000 pesos el tope de salario diario y quiero actualizar a ese tope del siguiente año, pues bueno, es suficiente con llevar un escrito a la subdelegación solicitando la actualización de la UMA o del salario para poder aumentarlo y en consecuencia buscar también aumentar la pensión. Es algo muy complejo, ¿no? O sea, realmente estar actualizado cada año, pues bueno, se puede hacer, pero digo, lo ideal es una vez el salario que contrataste, pues ya continuar el proyecto con ese, pero vaya, existe la alternativa de poderlo realizar, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo se calculan las cuotas para poder pagar la modalidad 40? Porque mucha gente dice, oye, bueno, ¿y cómo sé cuánto voy a pagar si me doy de alta con X salario? ¿No? Bien, eh, recordemos que existen cuotas obrero-patronales, ¿no? Cuando uno es trabajador para una empresa, pues el patrón es quien se encarga de pagar esas cuotas, ¿no? En su mayoría, porque una parte la cubre el trabajador, ¿ok? Al pagar tu modalidad 40, pues ya tú cubres completamente esas cuotas que se pagan al IMSS, ¿no? Que están distribuidos de la siguiente manera, ¿no? En el rubro del retiro se paga el 2%, ¿sí? Cuando obviamente uno tiene relación patronal, el patrón es el que cubre el 100% de esa cuota. Está la de cesantía en edad avanzada y vejez, que cuando estamos con patrón, él cubre el 5. En este año estamos hablando, el 5,331% y el trabajador cubre el 1,125, en su totalidad es el 6,456%. En los seguros de invalidez y vida, el patrón cubre el 1,750% y el trabajador el 0,625%, dando un total del 2,375%. Y gastos médicos para pensionados, ojo, para pensionados, es decir, cuando ya estés pensionado, no mientras estés pagando modalidad 40. El patrón cubre el 1,050% y el trabajador el 0,375%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú pagas tu modalidad 40, el total de estas cuotas las tienes que cubrir, ¿no? Entonces, en este año, la cuota que se está pagando es del 12,256%, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a poner un ejemplo de cómo utilizar, o sea, cómo sacar el cálculo del pago tomando en cuenta este tema del porcentaje. La tabla que tenemos aquí se refiere a la reforma que se hizo en el 2020, si no me equivoco, donde se estipuló que a partir del 2023, cada año van a ir incrementando las cuotas en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, pero de las que aporta el patrón, ¿ok? Y va a depender del salario, bueno, tu salario equivalente en UMAS, cuántas UMAS equivale tu salario, el porcentaje que puede ir incrementando. En este supuesto, pues bueno, al pagar modalidad 40 pensando en pagar el tope, pues ya están de 4,0 UMAS en adelante, ¿no? Entonces, en 2024, ese porcentaje corresponde al 5,331%, que es el que tenemos aquí en la tablita, donde está sombreado en amarillo. ¿Qué va a pasar en el 2025? En el 2025, ese porcentaje va a subir al 6,422%, recalco, para los que estén arriba de 4 UMAS en salario,
Entonces, la cuota a pagar el siguiente año va a ser mayor que la de este año, aún te hayas dado de alta, aún conserves más bien el mismo salario. Es decir, que lo que pagas hoy por X salario va a ser más el siguiente año y al siguiente más, y así va a ir aumentando año tras año las cuotas a pagar por el tema de modalidad 40. ¿Sale? Entonces, es muy importante considerar o tomar en cuenta que no es lineal el pago, es decir, no es la misma cantidad año tras año. Cada año va a ir aumentando estas cuotas a pagar. ¿Sale? Bien, ahora Norma nos ayuda a explicar qué criterio se usa para el tema de la modalidad 40, que es el tema de la UMA como tal. Sí, bueno, nosotros tenemos con los clientes, pues, nos dicen, ¿cuánto tengo que pagar en modalidad 40? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo máximo? Bueno, aquí como pueden ver, vamos a ver qué es lo que significa la UMA, ¿no? Es la unidad de medida de actualización y lo usan como una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, así como las disposiciones jurídicas que emanen en todas las anteriores. Bueno, en la tabla que están viendo, ven que en la parte izquierda hay una columna que dice veces UMAS. Y del otro lado, cada lo que representa es el valor de una UMA. Por ejemplo, una UMA vale 108.57 ahorita en el 2024. Por ejemplo, quiero el topado. Me voy en la otra tablita, del otro lado, y ves que dice 25 UMAS, que equivale a un salario diario de cotización de 2.714.25. ¿Esto en qué te beneficia? Pues te beneficia en que a la hora de promediar, cuando te vayas a pensionar, tengas una buena pensión. Pero ojo, esto tiene que venir agarrado de la mano con muchas semanas. Y para eso nosotros hacemos un estudio de pensión y ver si efectivamente vale la pena que tú puedas pagar, o sea, que valga la pena pagar ese salario. ¿Me explico? Si vemos, voy a poner un ejemplo, si esta persona tiene 500 semanas y me dice, ¿sabes qué? Quiero pagar 25 UMAS y ya está pegado a los 60 años, honestamente no le conviene. Desgraciadamente hemos visto clientes que han llegado aquí y que ni siquiera tienen ni siquiera las 500 semanas, tiene 400, 300 y pico, y vienen pagando salarios, bueno, UMAS de 20, de 25 UMAS, y pues obviamente, desafortunadamente le decimos lo que es, solo están tirando dinero, pues, a la basura. ¿Por qué? Porque no les va a ayudar en nada a subir lo que es la pensión. ¿Sí? Esto es hablando de la ley 73. Como decía Emanuel anteriormente, la modalidad 40 también sirve para los de la ley 97. ¿Para qué sirve? Sirve obviamente para ir incrementando semanas y pues obviamente pues si en la próxima ley que está cerca para la ley 97, irle moviendo, o sea, irle calculando más o menos. ¿Por qué? Porque obviamente en la ley 97 ahorita te piden 825 semanas y por parte de la ley 73 sigue pidiendo 500 semanas. ¿Sí? Eso es más que nada, tenemos que revisar de manera personalizada. Para poderle decir qué es lo que tiene que pagar, tenemos que revisar el caso de cada persona, porque pues, obviamente cada caso es diferente. Y ahorita pues vamos al otro ejemplo, donde en otra tablita vamos a hablar ya de más de números. Claro, tomar en cuenta que cada año la UMA va a ir aumentando. Entonces, esta tabla no es tampoco lineal, es decir, no es la misma para todos los años. Es decir, el año pasado, pues estos valores eran diferentes al que es actualmente y el otro año van a ser diferentes a esta tabla que tenemos hoy en día, todo dependiendo de a cuánto incremente el valor de la UMA, ¿sale? Y ojo, o sea, no quiere decir que porque aquí sea, bueno, tiene que ser 8 UMAS, 9 UMAS. Espérame, si yo quiero un salario en el Inter entre esas sumas, lo puedo hacer. Es decir, si yo quiero un salario de
Pues aquí, por ejemplo, vamos a poner entre 23 y 24 UMAS, hay 2.497 y 24 UMAS 2.605. Pero si yo quiero ponerle 2.550, lo puedo hacer, no hay ningún problema, ¿sí? No tiene que ser cerrada la UMA como tal. Esto simplemente en el escrito, cuando se solicita la inscripción de la modalidad 40, pues ahí se estipula el monto del salario, siempre y cuando no exceda esas 25 UMAS, que es el tope, ¿no? Bien, ahora les voy a platicar de cómo se puede calcular ya a detalle el monto aproximado a pagar de la modalidad 40. Ojo, aquí hay una fórmula para poderlo aplicar, pero puede variar. ¿Por qué motivo? Porque los meses que trae 30 días se paga una cantidad y los meses que trae 31 es un poco más por ese día de más, ¿ok? Entonces va en función de eso. Entonces, para efectos de ejercicio, de calcular el pago de las cuotas, se toma un factor, que aquí donde dice mes, ¿sí? Que es el 30.4. ¿Sí? Entonces, saca en promedio lo que estarías pagando en promedio entre los meses de 31 y 30, la cantidad que estarías pagando mes tras mes, ¿ok? Ahora, aquí no dice ejemplos, hay dos tablas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí dice UMA, hay un ejemplo que dice 10 y el otro que dice 25 UMAS, y la tabla de abajo pues dice lo mismo, 10 y 25 UMAS. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la primera tabla habla sobre pago modalidad 40 en el 2024 y la segunda en el 2025. Entonces, como ejemplo, 10 UMAS equivale a un salario diario de 1,085 pesos con 70 centavos. Se multiplica por 30.4 para convertirlo, o sea, sacar el salario mensual. Entonces, una persona que paga 10 UMAS está pagando un salario mensual de 33,005 pesos con 28 centavos. Tomando en cuenta lo que mencioné hace un rato del porcentaje de cuota obrero patronal que se paga en el 2024, que es del 12.256%, entonces ese porcentaje se le multiplica al salario mensual y nos da un pago mensual, que en este ejemplo es de 4,045 pesos con 13 centavos. Es decir, el que contrata o contrató este año 10 UMAS, su pago mensual está aproximadamente en 4,045 pesos con 13 centavos. El que lo contrató con 25 UMAS, que es un salario diario de 2,714 con 25 centavos, convertido en el ingreso mensual, son 82,513 con 20 centavos, multiplicado por el factor que ya mencioné, nos da una cuota a pagar de 10,112.82. Es decir, que los que están pagando salario topado en este año están pagando aproximadamente 10,112 pesos con 82 centavos. Repito, meses de 30 días es un poco menos de esa cantidad, meses de 31 días es un ligeramente arriba de esa cantidad, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar en el 2025? Estas mismas personas que contrataron el de 10 y 25 UMAS, ¿sí? Si se dan cuenta, en la fila, en la columna donde está el factor del porcentaje, el otro año ya va a ser del 13.347%. Entonces quiere decir que el que contrató 10 UMAS, a partir del siguiente año, va a pagar 4,405 con 21 centavos, ¿sí? Cuando en este año todavía se está pagando 4,045.13. Entonces ya hay un incremento de aproximadamente 400 pesos mensuales a su cuota a pagar. El que está pagando 25 UMAS, el siguiente año va a pagar 11,000 pesos, 11,013 pesos con 4 centavos. Entonces, y este año se está pagando 10,112, estamos hablando que incrementó aproximadamente 900 pesos más. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando te hacen una proyección de pensión, que ahorita vamos a poner un ejemplo también en los estudios que hacemos nosotros, hacemos la corrida de esos incrementos año con año que va a haber del pago de la modalidad 40. ¿Okay? Entonces, así es como se calcula la cuota a pagar de la modalidad 40. ¿No? ¿Okay? Entonces,
hay que tener siempre muy presentes la tabla que les mencioné hace un ratito, que aquí la estoy mostrando, del factor o de los porcentajes a incrementar año tras año para hacer un buen cálculo de las cuotas a pagar de tu modalidad 40. ¿Okay? Y aquí les estamos poniendo un ejemplo básico de la diferencia que puede haber de la pensión con una inversión en modalidad 40. Si nos platicas, Norman, el ejemplo 1. Bueno, aquí hay dos ejemplos. Ejemplo 1. Dice, semanas cotizadas 1500, salario promedio 500 diario, edad 60 años. En la parte de aquí están, en esta tablita que están viendo en el cursor, aquí están todos las cantidades que les acabo de mencionar. Esposa, sí, y edad pensionarse, sí. Bueno, el cálculo de esta persona, la pensión mensual, sobrepasa la pensión mínima garantizada, ¿sí? De este año, que es de 2024, y quedó en 8,964 pesos, punto 64. Bueno, del otro lado hay otro ejemplo con las mismas características, la única diferencia es el salario promedio. En el ejemplo 1 habla de 500 pesos diarios y en el otro ejemplo habla de 2,714.25. Esta persona invirtió 5 años pagando modalidad 40 con 25 UMAS que le llamamos topado, ¿sí? Hay una gran diferencia, pues, económica, y si esta persona con las mismas características que ven de este lado, esta persona pagando 5 años de modalidad 40, pues obviamente se va a ir con una pensión de 47,067.95 pesos. ¿Sí? En esta parte, nosotros pues vemos la gran diferencia y los beneficios que tiene pagar modalidad 40. Cuando nosotros hacemos lo que es el estudio de pensión, pues obviamente hacemos esta proyección a futuro para ver si efectivamente le conviene continuar pagando y cuánto es lo que tiene que pagar. Y vemos, por ejemplo, si invertiste 300, 400 mil pesos en modalidad 40, ver en qué tiempo tienes el retorno de capital. Esto siempre lo vemos, nosotros le decimos a los clientes que lo vean como una inversión y no como un gasto, ¿sí? Porque al final de cuentas, aparte del beneficio de la pensión, si la persona en este ejemplo que estamos poniendo es casado, si le llegara a pasar algo a esta persona, pues obviamente va a gozar de los mismos beneficios. Bueno, un poquitito menos, ¿no? Pero va a tener el mismo beneficio y pues obviamente vale la pena que la esposa apoye al señor para que tenga una buena pensión. Sí, entonces el ejemplo es sencillo, ¿no? O sea, es la diferencia abismal que hay de meterle una moneda 40 a no hacerlo, ¿no? Entonces, y siempre lo vamos a decir, ¿no? O sea, el salario promedio es un factor determinante para que pueda haber una buena pensión. O sea, el ejemplo es claro, las mismas semanas, la misma edad de retiro, los mismos factores en tema de esposa, diferencia de salarios, y vean que uno de 8,964 a uno de 47,067 pesos de pensión. O sea, es abismal la diferencia en el resultado de la pensión. Entonces, obviamente vale mucho la pena invertir en este tema de la modalidad 40. Bien, aquí le estamos poniendo un análisis que hacemos nosotros, obviamente, cuando se los entregamos a manera de estudio de pensión, pues ya es un documento formal, con más detallado, explícito y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en una proyección de pensión, ¿no? En este ejemplo de la persona que invirtió en su modalidad 40, cerramos 5 años, pero realmente las 250 semanas equivalen a 4 años, 10 meses, ¿no? Pero pues bueno, para términos de ejemplo, siempre se dice que son 5 años, ¿no? Entonces, la tabla que está aquí del lado izquierdo, pues es la que ya explicamos en la diapositiva anterior. Me voy a enfocar en la que está del lado derecho, donde hacemos ya una corrida de inversión o un plan de pagos de modalidad 40, ¿no? En este ejemplo,
Esta persona inicia en pagar en el 2024, ¿sí? Y aquí le ponemos 12 meses porque va a invertir 12 meses. Es una persona que en el supuesto de que inició en enero 2024, ¿no? Entonces va a pagar los 12 meses. En este año se paga, donde dice aportación mensual en modalidad 40, paga 10,112, quiere decir que va a invertir 121,353.81, ¿ok? Aquí en este espacio donde dice porcentaje de pago que se va a la FORE por meses pagados en el año y se recupera al pensionarse, ¿qué quiere decir? Que dentro de la cuota que se paga, recordemos que hay un rubro que se llama retiro, que mencioné hace un ratito, y es el 2%. Bueno, ese 2% sobre la cuota a pagar se va a la subcuenta de retiro 97 de la FORE, entonces es un dinero que se va a recuperar. Es decir, en este ejemplo, la persona que invirtió en el 2024 121,353 pesos, va a recuperar en su Afore 19,803 pesos aproximadamente, ¿no? Al año siguiente, en el 2025, por el mismo salario de 25 UMAS, va a pagar 11,013 pesos con 4 centavos, va a invertir 132,156 en el año y ahí va a recuperar otra cantidad al momento de retirarse, ¿ok? Y así nos vamos, ¿ok? De manera que año tras año va a ir aumentando las cuotas. Entonces esta persona en este ejemplo va a invertir alrededor de 714,000 pesos, de los cuales aproximadamente se van a ir 99,000 pesos a la subcuenta de retiro, va a recuperar ese dinero, ¿ok? Y aquí arribita ponemos una proyección de retorno de inversión, es decir, esta persona que invirtió 714,686, a lo mejor recordemos que en la ley 73, al pensionarse, recuperan las subcuentas de retiro 97, SAR 92 y vivienda si no ejerció. Entonces, en este ejemplo estamos suponiendo que esta persona va a recuperar 250,000 pesos de su Afore, aparte de los 99,000 pesos que estamos tomando en cuenta que se fueron. Estos 250 son los que tienen al día, por ejemplo, a valor presente, y los 99 son los que va a recuperar de los pagos que va a hacer de su modalidad 40. Es decir, a esta persona le faltaría por cubrir o recuperar más bien de su modalidad 40 365,670. Si esa cantidad lo dividimos entre el resultado de la pensión que nos dio 47,067 pesos, quiere decir que esta persona en el estricto sentido de decir, bueno, en 8 meses de no tocar su pensión, está recuperando la totalidad de la inversión que hizo. Entonces, para los que les gustan los números y analizar un retorno de inversión, recuperar toda tu inversión en menos de un año, pues es totalmente redituable, ¿no? Entonces, hacemos estos análisis para hacerle ver a la gente que justo lo que mencionaba Norman hace un rato, si vale la pena o no hacer su modalidad 40. Porque si no, si yo veo que va a invertir 700,000 pesos para apenas superar la pensión, no sé, a los 10,000 pesos, porque trae muy poquitas semanas, pues ahí es donde decimos nosotros no vale la pena hacer esa inversión porque se va a quedar con una pensión ligeramente arriba de la mínima, con mucha inversión, entonces no vale la pena, ¿no? Entonces, ese análisis o este estudio de pensión sirve para determinar la viabilidad o no de hacer una modalidad 40. Estos estudios con todo gusto los hacemos, de verdad son muy detallados y a las personas que le hemos hecho el estudio les da un panorama ya claro, una visión clara de a dónde dirigir una estrategia de modalidad 40 para incrementar la pensión y no irse a ciegas, porque mucha gente nos ha dicho, no, es que escuché en YouTube que vale la pena la modalidad 40 y fui y la contraté, y en el IMSS te dicen, sí, 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 la puede contratar al tope, que son 25 UMAS, va a pagar esto, pero nunca te dicen si vale la pena que lo hagas tú, dependiendo del número de semanas, ¿no? Entonces, ese análisis sí lo hacemos nosotros, que les aseguro no se los van a dar a detalle en el IMSS si van directamente, ¿no? Así es, Emanuel. Bueno, pues le mandamos un saludo a Esmeralda Orozco, que nos tiene 2 preguntas. Dice así la primera. En su explicación, si tengo 3 años sin trabajar y en conservación de derechos, ¿tengo que pagar los 3 años retroactivos o es posible solo pagar 2 años de modalidad 40 retroactivo? Gracias. No, recordemos que si se va a pagar retroactivo,
está condicionado a pagar completito el espacio que yo tenga, que haya dejado de cotizar. Si ya transcurrieron 3 años, son los 3 años que tengo que pagar de modalidad cuenta retroactiva. No es obligatorio, ¿eh? Es una opción para ganar tiempo, ¿no? Pero si no quieres pagar lo retroactivo, pues se puede activar de forma ordinaria y empezar a pagar mes con mes. Ojo, sí, esto sí lo recalcamos, porque no se queden con la idea de que como tengo espacio de 3 años, estoy obligado a pagar retroactivo y luego a continuar pagando mes con mes. No, es opcional. Me voy con el retroactivo y luego le sigo pagando normal o empiezo a pagar ordinariamente mes con mes, ¿no? Son las dos opciones. Así es, espero que le haya quedado claro esa pregunta. Siguiente, para el 2023, el retroactivo topado, ¿cuánto sería aproximadamente para pagar modalidad 40? Y si recomienda alguna financiera en caso de no tener recursos. Es una muy buena pregunta. Perdón. Manejamos nosotros los financiamientos de modalidad 40 retroactiva e incluso de la ordinaria. La única diferencia es que en la ordinaria lo máximo que financiamos son 2 años a futuro, no más, ¿ok? Solo 2 años. Y en la ordinaria, pues se pueden financiar el espacio que se tenga, ¿no? Hasta los 5 años si son necesarios, ¿ok? Sí, el plan lo presentamos, o sea, les presentamos el proyecto de la inversión, o más bien el costo del proyecto total. La ventaja que tiene este tipo de financiamientos es que se paga una vez pensionado. ¿Sí? O sea, unas que ya te pensionas y vas a recuperar tu afore de la primera dispersión de pensión con sus retroactivos, y en caso necesario de un crédito a pensionado, bueno, con esos 3 factores puedes cubrir tu costo del proyecto y créame que aún tomando en cuenta el crédito que se tenga que sacar en su dado caso e incluso el costo financiero que tiene este proyecto, es totalmente viable y vale la pena si no tienes el capital para invertirlo tú, ¿ok? Porque siempre vamos a decirlo nosotros claramente, si tienes el capital para invertirlo es lo mejor, que tú lo hagas, porque te evitas el costo financiero. Pero si no lo tienes, para decir, chispas, pues no quiero que me acepte, no quiero aceptar el cargo financiero, te vas a quedar con una pensión mínima, pues la verdad es que aún aceptando el cargo financiero, aún pagando los créditos, vas a quedar superior a la pensión mínima y es temporal, porque mientras unas que tú liquides tus créditos, que normalmente se tasa 5 años, pues ya quedas con la pensión completa. Y otra cosa importante es que si llegas a fallecer, tu beneficiario pues ya se queda con la pensión sin el adeudo, ¿no? Entonces también es una forma de proteger a tu familia, ¿no? En caso de un fallecimiento. ¿Sí? Es correcto, la verdad, todo lo que nosotros hacemos, pues es ayudar a la gente, ¿no? Brindarle la información y todo. Y como dice Manuel, es mejor que ustedes tengan el dinero o el capital para poder invertir en la Movida 40 y no financiarlo, obviamente como todo, ¿no? Los que nos financian a nosotros, pues obviamente tienen que ganar pues, un interés por ese dinero, ¿no? Y pues es lo que nosotros tratamos de ayudar. Ahí tenemos la opción, como dijo Manuel, tenemos la opción de poder financiar de manera retroactiva, de manera de aquí hacia adelante. Bueno, aquí avanzando, Manuel, tenemos otra pregunta de Jan Rivera. Dice, buenas noches, requisitos y el costos de la asesoría. La asesoría incluye la proyección. Gracias. No, el primer filtro es la asesoría como tal, ¿no? La asesoría que incluye, pues la revisión de semanas cotizadas, ver en qué régimen de pensión se encuentra uno, explicarle a detalle los requisitos que pide la ley en la que se encuentren. Esa es la asesoría básica, ¿no? Y dentro de esa asesoría, pues analizamos ya una estrategia, ¿no? Se me dice que, pues bueno, me gustaría invertir en modalidad 40. Bueno, pues hacemos el análisis, ¿no? Pues cuántos años quiere invertir, 2, 3, 4, los 5 años, ¿no? Entonces, dependiendo de ese análisis, ya planteamos el estudio de pensión, que pues, obviamente el estudio de pensión tiene un costo adicional, ¿no? Como tal, que la verdad es una inversión que vale la pena y la verdad la gente que lo ha hecho, no recuerdo uno que me haya dicho, oye, me pareció muy caro o no me gustó, no es por darnos
de nada, pero la verdad, a viva voz de la gente que nos ha contratado los estudios de pensión, ya sale con un panorama claro de si le mete o no le mete, ¿no? O sea, al menos ya tienes algo palpable de a qué le puedes apuntar, o mejor no le haces, ¿no? Y ojo, no tiene que ser el tope, nosotros sugerimos el tope porque es lo que va a catapultar drásticamente una pensión, pero puede ser con otra cantidad, siempre y cuando sea superior a tu último salario, porque obviamente lo que buscamos es aumentar ese salario promedio. Si te asesoraron, te dijeron, oye, contrata tu modalidad 40 con el mismo salario, pues bueno, pues vas a mantener nada más el salario, ¿no? Si ya lo tuviste durante 5 años, pues no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, es cuestión de analizar bien los escenarios, ¿no? Claro, como tú dices, ahorita no ha salido ningún cliente que haya salido molesto con el costo de la asesoría, ¿no? Y yo creo que son es un dinero que inviertes, sales contento, completo con la información y pues yo creo que ya con los pies en la tierra en ese tema, ¿no? De que yo creo que ya sabes qué es lo que vas a hacer, qué es lo que puedes hacer en el futuro y pues tú sabes si le inviertes o no o te quedas con lo que tienes. Esto es fácil, o sea, o te quedas con lo que tienes o vas por más, ¿no? Pues eso va a depender de cada persona y igualmente pues dependiendo el capital, ¿no? Si tienes el capital, y como lo hemos dicho en asesorías, pues dicen ahorita sí, los bienes son para los males. Puede ser que tengas un vehículo, una casa, la verdad vale la pena invertir en esto y pues obviamente vas a recuperar el capital de inversión en poco tiempo. Es Y pues correcto. yo siento que sí vale la pena. ¿Qué más quisiera? Yo creo que hasta tú quisieras estar en ley 73. Desgraciadamente, pues estamos en ley 97. Créeme que creo que hasta tú, ¿no? Si Daríamos nosotros, de lo que fuera por estar en esa ley y si es, aprovechar ese te beneficio. apuesto que si estuviéramos en ley 73, ¿qué no haríamos, no? ¿Qué no haríamos para poder lograr una pensión arriba de 90,000 pesos, ¿no? O sea, es una bendición tener esa ley 73 y obviamente pues tener la información clara y concreta, ¿no? Es correcto. Ok, dice Jan Rivera, pregunta por los precios. Bueno, la asesoría tiene un costo de 300 pesos. Bueno, si eres de Chetumal, pues con todo gusto te la damos presencial. Si son personas de fuera, la asesoría la damos de forma virtual también. Y el estudio de pensión tiene un costo de 1,000 pesos, ¿no? Nos lleva como una semana, o dependiendo de la carga que tengamos, pero más o menos una semana les entregamos su proyecto. Se les vuelve a citar, la segunda cita ya no tiene costo, está incluido dentro del estudio de pensión, para analizarlo y explicarle para que los puedan interpretar de forma correcta, ¿sale? Entonces, esos son los costos. Bueno, si no hay más preguntas, pues bueno, hoy damos por concluido el tema. Les adelantamos el tema de la siguiente semana. Nos dices, Norman, ¿cuál es el tema de la siguiente Es semana? modalidad 10 de trabajador independiente para recuperar derechos. Esto es del régimen obligatorio, ahora es lo contrario de la continuación voluntaria. Y pues les esperamos, inviten a más gente, que este tema es muy importante, así como los temas que hemos dado. Y pues no les quita nada, son media hora de información clara, precisa, y pues es una invitación a toda la comunidad que les puede ayudar, no solamente para los de la ley 73, también para los de la ley 97. Es correcto. Y pues bueno, sin más, nos despedimos. Agradecemos su tiempo por habernos escuchado. Compartan esta información. De verdad hay mucha gente que le puede servir. Y pues bueno, estamos a la orden para poderles atender. Muchas gracias ahí por los comentarios. Y pues bueno, con todo gusto, nos quedamos a la orden. Que tengan una excelente noche y nos vemos Nos la vemos, próxima buenas semana. noches.